Ingeniero y compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad mi grupo vamos a exponer sobre nuestro trabajo de investigación, la asignatura que es Programación para Ingeniería y el docente encargado es el ingeniero Beto Pumaguamán. Siguiente compañero. El título es Análisis gráfico de la productividad total de las ganancias de una microempresa textil, tejidos tradicionales, APU, Ausangate, con el programa de RStudios. Presentado por mi persona, Joaquira Fuentes Jennifer Marisol, Mamani Quispe Judith Rosemary, Roque Vargas Verónica, Quispe Chaiña Lisset, Saavedra Gamero Flor María, Quispe Inca Susana Justina y Maita Cagua Ana Marilia. Siguiente compañera. Resumen del proyecto. El presente trabajo de investigación formativa titulado Análisis gráfico de la productividad total de las ganancias de una microempresa textil, tejidos tradicionales, APU, Ausangate, con el programa RStudios. Que tal sentido, los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Textil y de Confecciones hemos tomado los datos principalmente que nos proporcionó la microempresa y convertirlo en digital para calcular las ganancias gráficamente en el programa RStudio de los productos que son portacelulares, playeras y llaveros obtenidos. En los resultados verídicos que se realizan una comparación con los 3 productos y se indicará cuál le conviene producir a la microempresa tejidos tradicionales APU Ausangat. Siguiente. Al momento de realizar el proyecto, utilizamos las aplicaciones digitales como las reuniones por Meet. Gracias a esta aplicación se logró satisfactoriamente la realización de dicho proyecto. Como elemento primordial de la resolución de códigos o aplicación en la gráfica es obtener el análisis completo de los datos obtenidos desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre. Gráficamente en RStudios, en una microempresa, como se dice en el título. Para ello, utilizaremos los datos en Excel que nos brindaron la empresa, de los productos que utilizaron para el proyecto de investigación. Al momento de hallar el código, se definirá en la ganancia total, se seguirá utilizando los ingresos menos los costos para finalmente hallar el resultado que esperamos. En lo aprendido en las clases de programación para ingeniería. El tipo de RStudios utilizado para la investigación es descriptivo. Siguiente, compañera. Las palabras clave. Datos, productos, gráfica, RStudios. Siguiente, compañera. Introducción. Le paso la palabra a mi compañera. Buenos días, ingeniero. Introducción. Este proyecto de investigación se basa en análisis de investigación gráfica del ingreso de los productos de portacelulares, playeres y llaveros. Ya que este proyecto está realizado para poder aplicar lo aprendido en la clase de programación para ingeniería dentro de la aplicación del lenguaje RStudios, quizás una de las más importantes es conseguir los ingresos y los costos de los productos hechas en la microempresa textil. Por ese motivo nos planteamos un objetivo en general que es determinar si el producto tiene la mayor ganancia.
ya que es importante valorar la artesanía peruana, considerando desde la materia prima hasta la venta de productos. Es indispensable para todo que forma parte de su identidad. Además, estos productos son parte de la creatividad cultural de nuestro querido Perú. Asimismo, llegar a la conclusión de cuál le genera más rentabilidad a la microempresa, tejidos tradicionales a Punzangate, ya que la producción artesanal da oportunidad a las personas que se encuentren en situaciones de pobreza para así acceder a sus ingresos y por consecuencia mejorar su calidad de vida. Siguiente compañera. Planteamiento del problema. Descripción del problema. Bueno, en este proceso se caracteriza por el diseño gráfico estadístico del ingreso de una microempresa usando el lenguaje de programación RStudios de las ganancias y también determinar con el código gráfico de costos y el ingreso. Problema general. El problema parte de la dificultad y la necesidad de verificar los datos gráficamente para así luego aplicarlo en la gráfica del proyecto, ya que la metodología que realizaremos está orientada principalmente en el sentido de visualización a las características de industria textil. Siguiente compañera. Problema general. ¿De qué manera se puede poner en práctica lo aprendido y analizar gráficamente los datos para determinar el código de ganancias de la microempresa textil Tejidos Tradicionales Apunzangate? Problema específico. ¿De qué manera se puede utilizar un código que permita hallar el análisis gráfico de las ganancias en la microempresa textil tradicionales Apunzangate? ¿De qué manera se puede realizar un código que permita hallar las ganancias gráficas en los productos que porta celulares, playeras y llaveros en la microempresa textil tejidos tradicionales Apunzangate? Le doy pase a mi compañera que expondrá objetivos generales. Bueno, continuando con la exposición, en nuestro trabajo de nuestro proyecto de investigación, vamos a ver nuestro objetivo que sería visualizar mediante gráficos estadísticos que determinen máximos y mínimos de ganancias de los productos elaborados por la microempresa textil tejidos tradicionales Apu Ausugante. Vamos a ver sus ganancias y sus pérdidas, ¿no? Siguiente compañera. Bueno, y los objetivos específicos serían tres. Uno sería verificar mediante gráficos estadísticos que determinen el ingreso de los meses de mayo a diciembre según los productos elaborados en la microempresa textil, sus ganancias y todo eso, ¿no? El segundo sería verificar mediante gráficos estadísticas que determine el costo de los meses de mayo a diciembre también, según los productos elaborados en la microempresa textil. El tercer punto sería verificar mediante gráficos estadísticos que determine las ganancias de los productos de la microempresa, de los tejidos tradicionales, que ya sabemos que la empresa es Apu Ausu. Y bueno, nuestra justificación, compañera siguiente. La justificación sería el motivo por qué se va a realizar este proyecto de investigación. Es relevante para nosotros mismos, ya que en el proceso que vamos a realizar el trabajo de la investigación textil es realizar los códigos para el gráfico, para ver si hay ganancias y pérdidas. Pondré
De esta forma vamos a seguir mejorando nuestro aprendizaje que tuvimos en el curso y así elaborar los códigos, a saber más del lenguaje de los códigos. Eso sería todo y siguiente, mi compañero. Bueno, continuamos con la exposición en la descripción de la empresa. La microempresa en la que realizamos el estudio sobre investigación matemática de los 3 productos artesanales, la cual se llama Tejidos Tradicionales Apu Ausangate. Se trata de una microempresa que se fundó en el año 2007 y que se encuentra en una localidad de Ocongate, y el domicilio social de la microempresa se encuentra situada en la avenida Unión Cordillera. Dedicada a la fabricación artesanal de bolsos, monederos, brazaletes, entre otros, pero nos centraremos en los 3 ya mencionados como sedistas, ya que ellos son los principales consumidores de los productos. En sus inicios, la empresa se encontraba ubicada en la misma dirección, solo que era más pequeña, donde contaban con pocos productores de artesanía textil, por lo que la producción era menor. Con el tiempo, tejidos tradicionales Apua Usangate ha ido creciendo hasta contar con más de 5 productoras de flores, ya que así se puede alcanzar mayor eficiencia y producción. En lo siguiente tenemos programación para la ingeniería. Puedes cambiar la diapositiva. Según Rommel Borbor, la enseñanza de la probabilidad en muchas universidades generalmente se limita a seguir los temas que se encuentran en varios textos de estadísticas, los cuales son impuestos por el profesor desde el inicio del semestre. Por tanto, esta estrategia tradicional a veces no es la mejor y los estudiantes se pueden ver frustrados en su aprendizaje. A la hora de entender la aplicabilidad de la probabilidad en diferentes situaciones reales. Mediante la revisión bibliográfica, lograron determinar que el uso de las herramientas tecnológicas como los software educativos, en este caso el uso de Excel o simuladores, ayudan a mejorar el aprendizaje de la probabilidad, ya que sin embargo, en este trabajo no se realiza una introducción a profundidad en los softwares que los estudiantes pueden utilizar y los beneficios que estos proporcionan. En el trabajo a desarrollar se hace uso del software RStudio y de datos proporcionados por el INS, con el cual se ha formulado diferentes problemas de la vida real orientados hacia la migración, aplicando las diferentes fórmulas de probabilidad para eventos, para así introducir el aprendizaje de la probabilidad, como también reflejar las ventajas que ofrece este software. Seguimos con la siguiente diapositiva, que bueno, continuando con la exposición, RStudio. RStudio desarrolla herramientas libres y abiertas para la comunidad R. Estos incluyen el entorno RStudio Desarrollo, así como los brillantes GGBIS y paquetes de player, entre muchos otros. Con su creciente popularidad, RStudio añadió productos profesionales preparados para la empresa para que sea más fácil para los equipos a escala y compartir el trabajo. RStudio 2015. Este programa de procesamiento de información permite a los usuarios la descarga de herramientas para el procesamiento de manera gratuita, y por este motivo el alcance del aprendizaje es mayor. El estudiante puede trabajar en su aula de clases, en su hogar o en cualquier otro lugar en donde pueda descargar o instalar el programa. RStudio tiene una interfaz más amigable que su predecesor R, y
R presenta las mismas funciones, muy práctico para dictar clases en un ambiente universitario lleno de jóvenes que buscan en su mayoría interfaces sofisticadas en el estudio. Es un entorno de desarrollo integrado IDE para que el lenguaje de programación R dedicado a la computación está editor de sintaxis que apoya la ejecución de códigos, así como herramientas para trazado. La Depura Studio está disponible para Windows, Mac y Linux, o para navegadores conectados a RStudio Server o RStudio Server Pro. RStudio tiene la misión de proporcionar el entorno informático estadístico. R también permite un análisis y desarrollo para que cualquiera pueda analizar los datos con R. Continuamos. Los gráficos en el estudio. ¿Cómo crear gráficos en el estudio? Los gráficos del lenguaje de programación R. ¿Cómo hacer gráficos en R? Desde gráficos simples hasta otros más avanzados. También hay ser usados en documentos, gráficas de barras. Este que es quizás el tipo de gráfico mejor conocido de todos. Una gráfica de este tipo nos muestra la frecuencia con la que se han observado los datos de una variable. Gráfico de barras. Este quizás el tipo de gráfica mejor conocido de todos. Un gráfico de este tipo nos muestra la frecuencia con la que se han observado los datos de una variable discreta en una barra para cada categoría que esta variable. La función plot puede generar gráficos de barras si damos como argumento x un vector de factor o dar un argumento y, por ejemplo, creamos una gráfica de barras de una variable. Gráfica de polígono de frecuencia. Función estadística puede constar de un gran número de observaciones. Mientras mayor sea el número, mayor conveniencia a presentarla en forma resumida, el cual puede permitir algunos detalles. Un resumen de tal distribución se denomina distribución de frecuencias. Puede decirse también que gráficos circulares. Un gráfico circular, también conocido como gráfico circular, gráfico de pastel, de tarta, de torta, o es un gráfico circular. Dispersión R, verificar visual si existe alguna relación de ciertas variables numéricas. Puedes crear un diagrama de dispersión en R con la función plot, especificando los valores de x en el primer argumento y los valores de y en el segundo, siendo x, y vectores numéricos la misma longitud. Parámetros, la función plot creará un gráfico de dispersión de forma predeterminada. También puedes especificar el símbolo de las observaciones de datos o incluso el color, entre otros parámetros gráficos. Gráficos de cajas, box. Los diagramas de caja, también conocidas como de caja o y bigotes, son gráficos que muestran la distribución de una variable usando cuartiles, de modo que de manera visual podemos inferir algunas cosas sobre su dispersión, ubicación y simetría. Una gráfica de este tipo dibuja un rectángulo. Esta línea recta representa la mediana, el segundo cuartil, su base representa el tercer cuartil. Al rango entre el primer y tercer cuartil se le conoce como intercuartílico.
RIC. Está en la caja, además de la caja salen dos líneas, una que llega hasta el mínimo valor de los datos en las variables o hasta el primer cuartil menos hasta 1.5 veces el RIC y otra que llega hasta el valor máximo de los datos o el tercer cuartil más hasta 1.5 veces el RIC. Estos son los bigotes. Usamos la función plot para crear este tipo de gráfico dando como argumento o cadena de texto, y como argumento y un vector numérico. Una ventaja de este tipo de gráfico es que podemos comparar la distribución de una misma variable para diferentes grupos. Vamos a ver cómo se distribuye la edad por nivel de educación. Los costos que surgen al operar un negocio en general se clasifican en dos categorías. Los costos que permanecen más o menos constantes independientes del nivel de actividad de la empresa se llaman costos fijos. Ejemplos de costos fijos son las tarifas de renta y los sueldos de ejecutivos. Los costos que varían en la producción o venta se llaman costos variables. Ejemplos de costos variables son los salarios y los costos de materia prima. Supongamos que una empresa tiene costos fijos de dólares en costos de producción de costos variables, dólares por unidad y un precio de venta de dólares por unidad. Entonces, la función de costos, la función de ingreso y la función de utilidad son de la forma Carter, Enrique y Yardi. Marco teórico, ingresos. Entendemos por ingresos a todas las ganancias que se suman al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. Métodos. Método de investigación. La investigación se realizó desde las viviendas debido a la emergencia sanitaria que vivimos actualmente. A continuación se describe los métodos que fueron el trabajo que se realizó corresponde a una investigación de tipo descriptivo porque método aplicativo es en el lenguaje y en un entorno de programación para realizar análisis estadísticos y gráficos es un pues la comunidad estadística, sobre todo en los campos de la investigación biomédica, la bioinformática, la matemática. Específicas de cálculo o gráfico ha contribuido enormemente el auge de este lenguaje. Otro importante punto a su favor es el hecho de que R es un lenguaje orientado a objetos, lo que facilita enormemente su uso, incluso para investigadores con pocas nociones de programación informática. R se distribuye bajo la licencia GNU, GPL y está disponible para los sistemas operativos Windows, Macintosh, Unix y GNL Linux. Método experimental. Según Cohen, 2002, existen tres influencias en el método experimental. Los pensamientos filosóficos que dominaban en el siglo XIX, tales como el marxismo, el sociologismo, el experimentalismo, la evolución de la psicología tradicional y el desarrollo del método experimental en la investigación de enfoque. El investigador manipula una o más variables de estudio para controlar el aumento o disminución de estas variables y su efecto en las conductas observadas. Le paso la voz a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, voy a dar a conocer los materiales y métodos. En los materiales utilizamos una computadora personal, el Internet, el Zoom, una calculadora, el Google Meet, el Microsoft Excel y Microsoft Word y la aplicación de RStudio. Siguiente compañera. Resultados y conclusiones. Siguiente compañera, nos quedan 9 minutos.
Ya. Los datos obtenidos de la microempresa textil tejidos tradicionales Apua Usagante utilizamos las análisis y descripción de datos, la cantidad de productos producidos por mes. En productos utilizamos el portacelulares, playeras y llaveros. Siguiente, compañera. Ya, en el resto utilizamos el gráfico en barras, en circular, en histograma y la gráfica de dispersión. El mes es igual a las cantidades de producidos por mes, igualmente en la playera, en los llaveros. Utilizamos el bar plot, que es un argumento de una matriz que presenta una tabla de contingencia. Siguiente, compañero. El cual de portas celulares, playeras, llaveros. Lo cual en el estudio también graficamos en gráfica en barra, circular, histograma y dispersión. Como código, en el estudio utilizamos el mes como variable. Los portacelulares es igual a la cantidad de plot. Lo cual también utilizamos una gráfica circular, lo cual utilizamos el pie, que da valores que demarcan las divisiones de un círculo. En gráficas en histograma, el elipse es el defecto de función crear un histograma de frecuencia. En gráfica de dispersión, el plot, que crea un gráfico de dispersión de forma determinada. Costos producidos de productos por mes. Los productos tenemos como portallaveros, playeras, portacelulares, playeras y llaveros. Utilizamos la gráfica en barra circular, histograma y la gráfica de dispersión. Como código utilizamos el mes de variable. Los portacelulares es igual al costo producidos de productos por mes, igualmente en los llaveros y en las playeras. Lo cual utilizamos el bar plot, que es el que argumenta de una matriz que representa una tabla. En gráficas en barra, igualmente utilizamos el bar plot. En gráfica circular utilizamos la variable el pie, que es el valor que demarca las divisiones de un círculo que presenta el 100%. En el histograma utilizamos el leads, que da la función de crear un histograma de frecuencia. Y en el gráfica de dispersión, el plot, que crea un gráfico de dispersión de forma determinada. En productos de la microempresa textil tejidos tradicionales Apua Usagante, por unidad, hechas de alpaca. En las ganancias de portacelulares de 14.50, en los llaveros de 2 soles. En las playeras de 18, el costo es de 25, en llaveros del 5, en playeras de 55, en costos en los materiales de 10.5, de 3 y de 37.
Utilizamos la gráfica en barra, circular, histograma y la gráfica de dispersión. Como código utilizamos en RStudios la variable que es de alpaca, lo cual es igual a portacelulares, llaveros y playeras, donde damos la ganancia igual a la cantidad. Continuando con la exposición, cálculo de la ecuación de ingresos para los productos de portacelulares hechas de alpaca. Como vemos acá, hemos trabajado en el programa de RStudio con la gráfica de ojivas para que salgan los resultados. Reemplazando del 1 hasta el 8 del mes de mayo hasta diciembre, que en mes de mayo tuvimos los ingresos de 3.625, que basando después en el número 2, que subió un poco en junio de 5.000 soles, en el mes de julio también subió a 10.000 soles, en el mes de agosto se vio un poco bajo las ventas, así es que entonces se obtuvo los ingresos de 8.025 soles. En el mes de septiembre, que tuvimos un alza de ingresos, que fue de 17.500 soles. En el mes de octubre tuvimos hubo una baja de ingresos que no se pudo, como vemos en la gráfica, de 5.000 soles en noviembre, y en el mes de noviembre se subió más alto, que es de 20.000 soles, y en el mes de diciembre, terminando con el mes de diciembre, que es de 16.350 soles. Y en el siguiente, en el cálculo de la ecuación del costo de productos de portacelulares, igualmente trabajamos con la gráfica de ojivas, reemplazando del 1 al 8, desde el mes de mayo, que es 1 aquí en la gráfica, que ha sido de 1.522, y subiendo poco a poco hacia desde 2.100 soles hasta el mes de julio, que ha sido de 4.200, y en el mes de agosto se vio un poco de la baja de 3.370. En el mes de septiembre vemos que en la gráfica se sube bastante, de 7.350, y en octubre vemos creo que en ahí no hubo muchas ventas, ¿verdad? Y por eso que bajó a 2.100. Y vemos que en noviembre otra vez se subió a 8.400, terminando así con 6.867 en el mes de diciembre. Y en esta gráfica igualmente trabajamos con la gráfica de ojivas, el cálculo de ecuación de ingresos para productos de playeras. Vemos acá que el ingreso fue de 16.500 en el mes de mayo, y en el mes de junio de 27.500, y luego bajó a 15.785. En el mes de agosto subió a 26.786. En septiembre bajó un poco, sí, de 19.580, y en octubre tuvo una alza de 35.915, y en el mes de noviembre tuvo una baja de 25.080, y terminando así con 27.500 en el mes de diciembre. Y calcular la ecuación de costos para el producto de playeras. Igualmente trabajamos con la gráfica de ojivas, con los datos, los datos del mes de mayo hasta diciembre, que tuvimos el ingreso del costo de 11.100 en el mes de mayo, luego subió a
18.500 en el mes de junio. En el mes de julio tuvimos de 10.619. En agosto tuvimos de 18.019, que bajamos un poco. En el mes de septiembre se ve claramente que subimos un poco más, que es de 13.172. Y en el mes de octubre, que tuvimos una baja de 24.165. Ay, no, me confundí. En el mes de noviembre de 16.872 y terminando así con el mes de diciembre de 18.500. Luego, calculando la ecuación de ingresos para productos de llavero. Igualmente trabajamos con la gráfica de ojivas y desde el mes de mayo hasta diciembre vemos los ingresos de 2.000 en el mes de mayo, subimos a 3.285 en el mes de junio y bajamos un poco al mes de julio de 3.250, en agosto ya subimos a 2.450 y en septiembre se bajó a 1.727 y en el mes de octubre se subió alzamente a 2.840 y en noviembre se bajó un poco de la cantidad de los ingresos a 3.500 y por lo cual así se terminó en 2.850. Cálculo de la ecuación de costos para el producto de llaveros. Estos los gastos en los llaveros, vemos en la gráfica que ha sido un poco buenos y malos, ¿no? En el mes de mayo se gastó de 2.200 en el mes de mayo, subiendo así en junio a 1.971. Estuvo un poco similar, casi igual el gasto en julio de 1.950 y en agosto bajó el gasto de 1.470, en septiembre en 1.035, en octubre 1.704 y se bajó bastante en octubre, en noviembre de 2.100 y en diciembre 1.710. Y para hacer las gráficas acá tenemos los códigos. El primero, que es cálculo de la ecuación de ingresos para los productos de portacelulares hecho de alpaca, lo cual fue el primer gráfico que los mostré, que utilizando los datos del mes, de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con los ingresos de portacelulares, igualmente la cantidad de lo que se empleó en los datos. Para eso, para que salga la gráfica, utilicé la gráfica de plot con la variable de ingreso de portacelulares, con el código de tamaño de 19, el color negro, y para que salgan las líneas con el código del INES, el ingreso, y luego ingresamos el ingreso de portacelulares. Lo mismo es, casi lo mismo es en las gráficas de barra, que es con bar plot, en la gráfica de circulares es con pie, y en la gráfica de histogram, que es con histo. Es por lo cual mi compañera ya lo explicó anteriormente, y solo les estoy explicando la parte de la gráfica del último, ¿verdad? Lo que yo estaba explicando de las gráficas. En esta tenemos la gráfica de ecuación de costos para el producto de portacelulares. Lo mismo, ingresamos desde el mes de mayo hasta diciembre, ingresando los portacelulares, los datos que obtuvimos, trabajando con el plot, ingresamos los datos, las variables de ingreso de datos de portacelulares con el tamaño de 19, el color negro, integrando así las líneas con LINES y con la variable de ingreso de portacelulares.
Lo mismo es con la gráfica de barras, igual que la gráfica de círculos circulares y la gráfica de histograma, que es bar plot, pie y el cálculo de la ecuación de ingresos para el producto de playeras, lo mismo, usamos los datos desde el mayo hasta diciembre con el dato de ingresos de playeras y que es igual a los códigos de los datos del cuadro que lo ingresamos y hicimos que la gráfica salga con el backplot de la gráfica de ojivas, con el ingreso de playeras, con el tamaño 19, con el color negro, de líneas con la línea para que salga la línea, líneas y el ingreso de playeras, con la variable de ingreso de playeras. Igualmente, utilizando la gráfica de barras también puede salir y circulares el histograma. Normal correr los códigos. Después el cálculo de ecuaciones de ingresos para el producto de llavero. En el mes de también en lo mismo del mes de mayo hasta diciembre, con ingreso de llaveros, que el tamaño 19, color negro y la variable ingresos de playeras. Igualmente se puede hacer con la gráfica de barras, con el bar plot, gráficas circulares con el pie y la gráfica de histograma con GIS. Para el producto de portacelulares, es en el mes de mayo hasta diciembre, en los ingresos de llaveros, que es los códigos de los cuadros, y también se puede hacer en la gráfica de barras, gráficas circulares y gráfica de histograma, que en la gráfica de barras se usa el bar plot, en gráficas circulares el pie y en gráfica de histograma es el int. ¿Dónde está? Cálculo de la ecuación de costos para el producto de llaveros. Ya. Lo mismo también colocamos las variables desde el mes de mayo hasta diciembre, con los ingresos de llaveros, que es desde de los datos de los cuadros que pusimos de los costos. Los datos de los costos pusimos para que salga así la gráfica, es el plot, ingresamos los datos, ingreso de los llaveros con el tamaño 19 de color negro y utilizando el código de lines para que salga la línea, y después ingresamos la variable de ingresos de llaveros. Y en la discusión, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo para generar el análisis gráfico de la ganancia de un modelo estadístico en la empresa de textil de tejidos tradicional Apu Zangate. Para poder conseguir este objetivo se realizaron las operaciones en el programa de estudio de RStudio en relación a los datos obtenidos con las cantidades producidas y el precio de cada producto para poder hallar la función gráfica de las ganancias en relación al mes de mayo hasta diciembre. Al haber estudiado todas las variables de los productos como la portacelular, llaveros y playeras. Debo decir acá que todos los datos que obtuvimos fueron así manualmente, que tuvimos que hacerlo. Manualmente nos dieron manualmente los datos y tuvimos que digitalizarlo para poder trabajar en el RStudio.
Y en conclusión, llegamos a la conclusión de que se logró determinar el análisis gráfico que determine las ganancias de la microempresa tejidos tradicionales Apuzungate. Se logró determinar un análisis gráfico que determine los ingresos de los meses de mayo a diciembre según los productos elaborados de la microempresa textil. También se logró determinar un análisis gráfico que determine el costo de los meses de mayo a diciembre según los productos elaborados de la microempresa textil. En los anexos, tenemos acá los portacelulares que mayormente tienen a la venta y en las playeras, que esos son los productos que tiene la microempresa textil de Apuzungate. Y estos son los llaveros que tienen la empresa, la microempresa. Y acá están las imágenes de los códigos que tuvimos que trabajar para que salga la gráfica, que esto es en la gráfica de barras. También tenemos acá, tenemos la gráfica histograma, creo, de mi compañera que ya la expuso hace más antes, y esta es la gráfica de histograma. Igualmente la gráfica de barras, prácticamente todas las gráficas que explicó mi compañera están en aquí haciendo correr con los códigos. Esas son las gráficas de cada producto, de cada mes. Tenemos ahí todas las códigos. Y estos son las gráficas de lo que expuse de los ingresos de los productos de portacelulares hecho alpaca. De acá lo cortamos y lo pusimos ahí para exponerlo, ¿no? Y vemos acá que normalmente sí corren es algo así como para implementar lo que aprendimos en las clases y lo estamos acá haciendo, la verdad. Ahí está la gráfica del costo para productos de llaveros y eso es todo. Gracias. Pero cómo dejo de compartir.